Mi nombre es Juana Iris García Morales y les voy a hablar sobre el lenguaje natural y su funcionamiento en inteligencia artificial. Primero que nada, vamos a ver qué es el lenguaje natural. El lenguaje natural es el lenguaje que utilizamos los seres humanos. Puede ser escrito, hablado o gestual. ¿Cómo se une el lenguaje natural con la inteligencia artificial? El lenguaje natural y la inteligencia artificial se unen a través de el procesamiento del lenguaje natural. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el procesamiento del lenguaje natural es un campo de conocimiento que combina las tecnologías de la ciencia computacional con la lingüística aplicada y que básicamente pretende conseguir que una máquina comprenda lo que expresa una persona mediante el uso de una lengua natural, sea cual sea la lengua materna de la persona, ya sea español, inglés, alemán o chino. Bueno, básicamente esto se refiere a que el procesamiento del lenguaje natural consiste en que una máquina comprenda lo que un humano diga o una persona diga, ya sea cual sea el idioma que hable. Ahora bien, ¿hay alguna arquitectura para un sistema de proceso de lenguaje natural? Sí existe una arquitectura, la cual se basa en una definición del lenguaje natural por niveles, los cuales son el nivel fonológico, que trata de cómo las palabras se relacionan con los sonidos que representan. También está el nivel morfológico, que trata de cómo las palabras se construyen a partir de unas unidades de significado más pequeñas llamadas morfemas. También está el nivel sintáctico. Trata de cómo las palabras pueden unirse para formar oraciones, fijando el papel estructural que cada palabra juega en la oración y que sintagmas son parte de otros sintagmas. Por ejemplo, aquí más que nada se basa en la sintaxis de la oración, en cómo va formada. También está el nivel semántico. Trata del significado de las palabras y de cómo los significados se unen para dar significado a una oración. También se refiere al significado independiente del contexto, es decir, de la oración aislada. Más que nada quiere decir en algo que tenga coherencia, ya que debe de seguir una oración coherente. Ahora, también está el nivel pragmático, que trata de cómo las oraciones se usan en distintas situaciones y de cómo el uso afecta al significado de las oraciones. Ahora les voy a hablar sobre para qué se utiliza el procesamiento del lenguaje natural. Bueno, el procesamiento del lenguaje natural más que nada se utiliza para la extracción de información. Bueno, esto más que nada se refiere a que se trata de un tipo de recuperación de información cuyo objetivo es extraer automáticamente información estructurada o semiestructurada. Ahora, de las respuestas a preguntas. Es uno de los sistemas más complejos de recuperación de la información y por el cual una máquina debería ser capaz de recuperar respuestas planteadas en lenguaje natural. Esto se refiere más que nada a los buscadores
de respuestas que intentan reconocer un amplio rango de tipos de preguntas. Por ejemplo, el cómo, cuándo, dónde, por qué, o algunas definiciones incluso. Ahora, la traducción automática. Esta es un área de la lingüística computacional que investiga el uso de un sistema capaz de traducir texto o habla de un lenguaje natural a otro. Este se refiere más que nada a, por ejemplo, al traductor de Google, que este es capaz de traducir alguna oración o algún párrafo que esté escrito, por ejemplo, en español, y lo traduce a inglés, a francés, a otros idiomas. También está el síntesis de voz. Este hace referencia a que es la creación del habla artificial. Los sintetizadores de voz, que son los sistemas utilizados para este propósito, pueden ser utilizados tanto en productos software como hardware. También está la recuperación de información. Bueno, este es el campo de la informática que se ocupa de procesamiento de documento que contiene texto libre en documentos electrónicos y cualquier tipo de colección documental digital para que puedan recuperarse rápidamente en función de las palabras clave especificadas en una consulta por parte del usuario. Esto es más que nada cuando buscas información a través de palabras claves, es que se busca esa información y se puede recuperar. También está la comprensión del lenguaje. Esta más que nada es el campo de la ciencia que estudia la manera en que los seres humanos utilizamos los símbolos para expresar ideas y sentimientos, y cómo nuestro cerebro procesa y entiende esa comunicación. La meta de la inteligencia artificial es que una máquina pueda llegar a leer un mensaje interpretado, entender su significado, contexto e intención, al igual que lo hacemos los seres humanos. El reconocimiento del habla también es una disciplina de la inteligencia artificial que estudia cómo permitir la comunicación entre personas y máquinas. Estos sistemas de reconocimiento de voz pretenden procesar la señal de voz humana y reconocer la información contenida para convertirla en texto o ejecutar órdenes que actúan sobre un proceso. Esto del reconocimiento del habla, más que nada, un ejemplo de ello pueden ser los automóviles que ya tienen el reconocimiento de voz, que por ejemplo cuando llegas a querer, no sé, abrir o encender automáticamente el automóvil, tan solo con que te reconozca la voz ya lo hace, o para poner alguna música o para que te dé una ruta más cercana a algún lugar que quieras ir. También el reconocimiento de voz también está en algunas medidas ¿cómo se llama? De medidas de seguridad. Ahora también está la generación de lenguajes naturales. Bueno, esto más que nada es como el proceso de creación de un texto en lenguaje natural para la comunicación con fines específicos. La inteligencia artificial permite la producción de narrativa escrita o hablada para partir de un grupo de datos. La traducción automática de tu lengua a la lengua del receptor. Bueno, esto más que nada se refiere a llevar a cabo sin la intervención de un ser humano, alguna oración
Por ejemplo, se puede llegar a romper la barrera del idioma para conseguir una correcta comunicación entre el emisor y el receptor. En este caso, nosotros seríamos como nosotros básicamente venimos siendo como el emisor y la máquina vendría siendo el receptor. La traducción automática aportará mayor productividad y flexibilidad para todo tipo de proyectos dentro de una empresa. También le hablaré un poco sobre las aplicaciones del proceso del lenguaje natural. Bueno, algunas aplicaciones se refieren más que nada, por ejemplo, a los traductores de voz, también son los análisis y síntesis de voz, la revisión lingüística, recuperación de la información, respuesta a preguntas y extracción de la información, el reconocimiento del habla, entre otras. Ahora en mi conclusión puedo decir que el lenguaje natural es aquel que hablamos nosotros los seres humanos, y en nuestra manera de hablar, ya sea cualquier idioma, y el procesamiento del lenguaje natural se refiere más que nada a cómo la máquina interpreta o entiende las oraciones que el ser humano dice. O por ejemplo, cuando yo trato de hablar con el asistente de mi teléfono, el asistente de Google, por ejemplo, cuando digo, que quiero buscar no sé, alguna receta de comida, o quiero buscar precisamente mi investigación que estoy haciendo en este momento, pues él me entienda y pueda buscar eso. También, por ejemplo, otro ejemplo que daba era cuando un coche reconoce la voz de su dueño para poder encenderse, o para poder, no sé, poner alguna música que el chofer pida. Y bueno, en mi conclusión pues puedo decir solo eso, y hasta aquí termina mi exposición. Algunas referencias son estas. Y muchas gracias. ¿Y yo? Ya porque mi hijo se va a